Historia 1. Fanático. Isabela era una estrella ascendente en la industria de la música pop. Su talento y belleza la habían convertido en una sensación mundial, con legiones de fans que la adoraban. Sin embargo, entre esa multitud de admiradores, había uno que destacaba por encima de los demás, un hombre llamado Adam. Adam era un fanático obsesionado con Isabela desde el momento en que la vio actuar por primera vez. Desde entonces, había seguido cada paso de su carrera, coleccionando recortes de revistas, fotos y cualquier información que pudiera encontrar sobre ella. Al principio, su obsesión era inofensiva, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más oscuro. Isabela comenzó a notar la presencia constante de Adam en todas partes a donde iba. Ya fuera en conciertos, eventos de alfombra roja o incluso fuera de su casa, siempre parecía estar ahí, observándola desde la distancia. Al principio, trató de ignorarlo, pero la sensación de ser observada constantemente comenzó a afectarla demasiado. Con el tiempo, Adam comenzó a enviarle regalos extravagantes y cartas llenas de declaraciones de amor enfermizas. Isabela se sentía cada vez más incómoda y asustada por la atención no deseada de este hombre desconocido. Intentó mantenerse segura, contratando guardias de seguridad adicionales y cambiando su rutina diaria, pero nada parecía disuadir a Adam. Además, siempre se las arreglaba para mantener la distancia exacta, bordeando la ilegalidad, pero nunca propasándose. La policía no podía actuar, por el momento. La situación alcanzó un punto crítico cuando Isabela recibió una carta amenazante de Adam, advirtiéndole que si no le correspondía, la encontraría y la haría suya por la fuerza. Aterrada por la amenaza, ya sí, Isabela decidió buscar ayuda de la policía. Sin embargo, al confrontar a Adam, descubrió que él no era solo un fanático obsesionado, sino un hombre peligroso y desequilibrado dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla. Con la ayuda de la policía, Adam fue arrestado y llevado a prisión, poniendo fin a la pesadilla de Isabela. Pero incluso después de su encarcelamiento, Isabela no pudo sacarse la sensación de que seguía siendo observada. Sabía que Adam no era el único acosador que tenía, y que había otros como él esperando en las sombras. Isabela intentó recuperar su vida y seguir adelante con su carrera musical, pero la sombra de la obsesión de Adam continuaba persiguiéndola. A pesar de los esfuerzos de sus seguidores para protegerla, nunca se sintió completamente segura. Cada vez que subía al escenario, cada vez que salía a la calle, se preguntaba si alguno de sus admiradores cruzaría la línea, como Adam lo hizo. Con el tiempo, Isabella se dio cuenta de que la fama tenía un precio, y que su éxito la había convertido en un objetivo para aquellos que buscaban aprovecharse de ella. Atrapada en un mundo de fanatismo y obsesión, Isabella sabía que nunca estaría a salvo, mientras fuera una estrella. Historia 2. La vecina de al lado. Claudia era una mujer joven que acababa de mudarse a un tranquilo vecindario en las afueras de la ciudad. Estaba impaciente por comenzar una nueva vida en un lugar pacífico y tranquilo, pero desde el momento en que llegó, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su vecina de al lado, la señora Ventura, parecía mostrar un interés inusual en ella desde el principio. Al principio, Claudia pensó que era solo amabilidad por parte de la vecina, pero pronto se dio cuenta de que su comportamiento era mucho más intrusivo de lo que había imaginado. La señora Ventura comenzó a aparecer en su puerta sin previo aviso, trayendo regalos y ofreciendo ayuda innecesaria. Claudia, educada pero incómoda, trató de mantener la distancia, pero aquella pesada vecina parecía no entender las indirectas. La situación empeoró cuando la señora Ventura comenzó a llamarla constantemente por teléfono y a enviarle mensajes de texto, siempre queriendo saber qué estaba haciendo o si necesitaba algo. Sí, el primer día Claudia cometió el error de darle su número de teléfono, pensando que tal vez sería útil en un futuro, si algo sucedía cuando ella estuviese fuera de casa. La joven se sentía cada vez más acosada por la atención no deseada de su vecina, pero no sabía cómo detenerlo sin causar un conflicto en el vecindario. La tensión llegó a su punto máximo una noche, cuando Claudia regresó a casa tarde después del trabajo.
Había sido un día agotador y solo quería relajarse en la tranquilidad de su hogar. Pero al entrar en su casa sintió una extraña sensación de que no estaba sola. Una sombra se movía en la oscuridad de su sala de estar y el corazón de Claudia comenzó a latir con fuerza en su pecho. Con precaución, encendió la luz y se encontró cara a cara con la señora Ventura, quien estaba sentada en su sofá, como si estuviera esperando su llegada. La expresión en el rostro de la vecina era inquietante, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Claudia se quedó paralizada por un momento, sin saber qué decir o hacer. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó finalmente, tratando de mantener la calma, a pesar de la creciente sensación de pánico en su interior. La señora Ventura se limitó a sonreír y dijo: «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, querida. No me gustaría que te pasara nada malo en este vecindario». Las palabras de la señora Ventura sonaban inocentes, pero Claudia podía sentir la intensidad de su mirada sobre ella, como si estuviera evaluándola. Se sentía atrapada, sin saber cómo sacar a su vecina no deseada de su casa sin causar un escándalo. Después de una tensa conversación, Claudia finalmente logró persuadir a la señora Ventura para que se fuera, pero la sensación de inquietud persistió incluso después de que cerrara la puerta detrás de ella. Se sentía vulnerable y expuesta, como si la señora Ventura hubiera dejado una marca indeleble en su hogar. Después de esa noche, Claudia decidió que ya era suficiente. No podía vivir con el constante acoso de su vecina y sabía que tenía que hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde. Decidió hablar con otras personas del edificio sobre el comportamiento de la señora Ventura y descubrió que no era la única que había sido acosada por ella. Juntos, decidieron tomar medidas para protegerse y mantenerse seguros. No lo lograron. La vecina acosadora se guardaba mucho de no traspasar ciertos límites y Claudia ya no se sentía a gusto en su casa. Estaba convencida de que durante su visita, la vecina había dejado algo allí dentro. Algo malévolo que, a pesar de que buscaba y buscaba, nunca encontraría. Así que pronto se vio buscando un nuevo apartamento. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la obsesión de la señora Ventura continuó persiguiendo a Claudia, incluso después de que se mudara a un nuevo vecindario. Descubrió que la obsesión de la señora Ventura no había terminado con su mudanza y que nunca estaría realmente libre de su acosadora vecina. Al tercer día de estancia en su nuevo hogar recibió una nueva tarta de bienvenida y una nota firmada por alguien que conocía demasiado bien. En la carta, además, había unas gotas de sangre. ¿Y qué decía en esa carta? Que siempre la estaría observando, estuviera donde estuviera. Se dio cuenta de que la obsesión de la señora Ventura no tenía límites y que nunca estaría completamente a salvo de su acosadora vecina. Historia 3. La sombra en el espejo. Andrés había sido un hombre solitario desde que perdió a su esposa en un trágico accidente años atrás. Su vida se reducía a la monotonía de su trabajo en la oficina y las noches solitarias en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Pero todo cambió el día en que conoció a Marisa. Marisa era una joven estudiante universitaria que había alquilado el apartamento justo al lado del suyo. Desde el momento en que se mudó, Andrés quedó cautivado por su belleza y su espíritu alegre. Al principio, intentó mantener su distancia, pero pronto se encontró cada vez más obsesionado con ella, observándola desde las sombras de su propio apartamento. Al principio, Marisa no notó nada fuera de lo común. Pero gradualmente, comenzó a sentirse incómoda, como si alguien la estuviera observando constantemente. La sensación de ser observada se intensificó cada vez que se miraba en el espejo del baño, donde a veces parecía ver una sombra moviéndose detrás de ella. Al principio, Marisa intentó ignorar la sensación, atribuyéndola a su imaginación. Pero la sombra se volvió cada vez más persistente, apareciendo no solo en el baño, sino también en otros lugares de su apartamento. Se sentía atrapada, con la sensación de ser acechada por alguien o algo que no podía ver. Desesperada por encontrar una explicación, Marisa decidió buscar ayuda de expertos en lo paranormal.
Después de investigar el pasado de su apartamento, descubrió que había sido el escenario de una tragedia años atrás. Un hombre solitario había vivido en el apartamento antes que ella, obsesionado con una mujer que vivía al lado. Cuando sus proposiciones fueron rechazadas, se sumió en la locura y se quitó la vida en el baño. El apartamento en el que vivía la mujer estaba ahora ocupada por Andrés, su vecino. Con esta revelación, Marisa se dio cuenta de que la sombra que la perseguía era el espíritu del hombre obsesionado, buscando compañía en la vida después de la muerte. Decidida a liberarse de su acosador paranormal, Marisa buscó de nuevo la ayuda de expertos en exorcismos. Durante días, realizaron rituales y ceremonias para purificar el apartamento y alejar al espíritu perturbado. Al principio, pareció que los exorcismos habían tenido éxito. La sensación de ser observada disminuyó y Marisa comenzó a sentirse más segura en su propio hogar. Pero su alivio fue efímero, ya que la sombra volvió a aparecer, más oscura y amenazante que nunca. Marisa se dio cuenta de que el espíritu no estaba dispuesto a irse sin una lucha. Con el tiempo, Marisa se resignó a vivir con la presencia inquietante, aceptando que la sombra nunca la dejaría en paz. Se convirtió en una prisionera de su propio hogar, siempre vigilada por la sombra en el espejo, incapaz de escapar de su acosador invisible. Pero pasado un tiempo Marisa finalmente descubrió la verdad detrás de la sombra en el espejo. Era Andrés, su vecino solitario, quien lograba entrar en su apartamento siempre que ella estaba en el baño. ¿Cómo lo sabía? Un minúsculo agujero, entre las baldosas, le revelaba su situación. Nada la ataba ya allí. Una noche recogió sus cosas y se marchó antes de que amaneciese, para evitar cruzarse con él. Marisa logró desaparecer de él sin dejar rastro, consciente de que, a pesar de todo, la próxima inquilina sufriría una experiencia idéntica. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.